Muy bien, quiero pedirle que vaya conmigo en su Biblia a la segunda carta del apóstol Pedro. Y les decía que hoy voy a hablarles de algo que Dios me ha hecho ver en estas últimas semanas. Ayer compartía un poquito de eso con los maestros Elías y Marina en una reunión que tuvimos anoche, y yo les estaba diciendo a ellos, y estábamos compartiendo eso, que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo no está recibiendo lo que tiene que recibir. Hoy en día la iglesia está recibiendo muchas cosas, pero no está recibiendo lo que tiene que recibir. Muchas veces los mensajes que se le dan a la iglesia de Cristo en el mundo son mensajes de sensacionalismo, de emocionalismo, pero en el fondo de todo eso no hay doctrina que haga piso. Y por eso es que mucha gente se desvía y mucha gente se aparta y mucha gente dentro del reino de Dios tiene vicios. Y cuando digo vicios no me refiero a mañas, sino a vicios literales con el alcohol, el cigarrillo, la pornografía, la chismosería y un montón de cosas más. Porque no se le está poniendo el fundamento. Y usted ve que hay dos polos pero bien extremos. Y eso anoche brevemente lo comentábamos con los maestros apostólicos. Y decíamos que tenemos el extremo de las predicaciones que son muy emocionalistas, y es lo que la gente generalmente le gusta, todo eso que tiene que ver con los aplausos, que tiene que ver con los gritos, con las cosas, pero no hay fundamento, no hay piso, no hay soporte, no hay cimiento. Y tenemos el otro extremo, que es donde están aquellos que critican a los primeros, que todo su mensaje se basa en la crítica, en el reproche, en el juicio hacia las otras personas, y al final de cuentas la iglesia se queda sin recibir lo que tiene que recibir. No, amén no, porque amén quiere decir así sea, y no es eso, ¿no? Entonces la iglesia no está recibiendo lo que tiene que recibir. Y encontramos una cantidad de situaciones que ponen a la iglesia en un extremo peligro, en una posición totalmente vulnerable. Y por eso el día de hoy yo les quiero hablar de la doctrina de Satanás. Muchas veces pensamos que Satanás se va a aparecer de la manera más grotesca para dañarnos, afectarnos o confundirnos, pero no nos damos cuenta que Satanás es muy sutil y muy astuto. Satanás tiene formas, tiene maneras en las que sabe ocupar lugares de influencia para destruir a la iglesia. Satanás no destruye la iglesia desde afuera con ese tipo de cosas. Usted se da cuenta que en la mayoría de los casos no es el mundo el que está atacando a la iglesia, no son los gobiernos los que están atacando a la iglesia, sino que es la iglesia atacando a la iglesia. Y eso le está haciendo mucho daño a los hermanos en todo el mundo, porque al final los hermanos se están quedando sin recibir la palabra de Dios que tienen que recibir, que es lo que los sustenta y les da vida. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Por eso le pido que veamos con atención lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a leer la cita de Pedro que nos habla de que nosotros somos testigos potenciales de Cristo. Y si somos testigos, no podemos nosotros ser indiferentes a lo que está ocurriendo afuera o dentro de la iglesia. Si somos testigos, literalmente tenemos que encarnar los principios y la doctrina de Dios. Si no somos testigos, es fácil ser espectadores. Pero si somos testigos, no podemos estar en un extremo, tenemos que estar en el medio del centro de la mitad, donde hay la agitación, donde está todo sucediéndose y donde el reino de Dios día a día se está definiendo.
Miren esto que dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Dice, léanlo conmigo allí, capítulo 1, desde el 16 al 21. Leo en la Reina Valera. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 2 y leamos los primeros 3 versículos, donde se nos habla de los falsos profetas y falsos maestros. Fíjese cómo viene diciendo el apóstol Pedro que se sucede, que ocurre la palabra, que se expresa la palabra. Pero, capítulo 2, 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como aquellos estaban siendo un canal para la inspiración, o más bien la expiración de la palabra de Dios. También habían falsos maestros o profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense qué tremendo esto. Hoy el Señor está abriendo sus ojos para que vean una situación particular. Los que tratan de llevar a la iglesia a un sensacionalismo y los que critican el sensacionalismo, pero en ninguno de los dos casos se centran en poder edificar a la iglesia como el Señor mandó que la iglesia se edifique, revelando a Cristo para que la iglesia conozca a Cristo. No conozca otra cosa ni otras personas, sino a Cristo, porque Cristo es la razón de la iglesia. Y si la iglesia no conoce a Cristo, es responsabilidad de nosotros, los predicadores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Y veo con preocupación que el verdadero adversario del Hijo de Dios no es ningún ser humano. Literalmente lo hemos leído muchas veces, como lo cita Pablo en Efesios 6:12. El mismo Satanás representa a una corte de demonios cuyo ejército son la verdadera oposición de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros que queremos vivir en la victoria que Cristo nos ha prometido, no podemos salir victoriosos en esta batalla a menos que conozcamos a ese enemigo de nuestras almas y sus artimañas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de su persona, sus métodos y sus planes de ataque. El apóstol Pedro dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque él está todo el tiempo tramando cómo dañarnos, avergonzarnos, destruirnos, desenfocarnos, llevarnos aparte de la voluntad de Dios. Estamos en un campo de batalla y es imprescindible que conozcamos lo que el Señor dice a través de las Sagradas Escrituras y lo que el Espíritu Santo está revelándonos sobre la persona y sobre la obra de aquel contra quien estamos luchando permanentemente, porque esta guerra no tiene tregua. Usted no puede decir: no, y el diablo me dejó tranquilo porque se fue a Asia a pelear allá con los chinos,
Porque los chinos están prosperando demasiado, se están haciendo una potencia, y entonces el diablo va a tratar de confundirlo, y por eso dejó a América un poco desolada. No podemos pensar o tener esos pensamientos tan infantiles y tan ingenuos. Es fácil para nosotros poder detectar a Satanás en una cantina, en un bar. Es fácil para nosotros poder detectar al diablo en un prostíbulo, en un lugar de juegos de envite y azar. Pero no es fácil detectar a Satanás en una iglesia y mucho menos en un púlpito. No es fácil. Porque cuando vienen de esos predicadores astutos, como dice el apóstol Pedro, que con sutileza predican herejías y desvían a muchos. ¿Por qué los desvían? Porque la iglesia no está sustentada. ¿Y por qué la iglesia no está sustentada? Porque nosotros no hemos hecho el trabajo. Y cuando digo nosotros, no me refiero a la iglesia Rey de Reyes, me refiero a toda la iglesia de Cristo. Vivimos más preocupados por lo que otros están predicando que por lo que nosotros tenemos que predicarle a la iglesia. Vivimos más preocupados por mantener a la gente adentro que por tener a la gente cimentada, fortalecida en la palabra y en el Espíritu de Dios. Así que Satanás, dice la Biblia, se ha disfrazado de ministro, se ha disfrazado de apóstol, se ha disfrazado de profeta, se ha disfrazado de maestro, de pastor, de evangelista, de salmista, de hermano y de hermana. Se ha disfrazado el diablo. El diablo se ha disfrazado de ángel de luz para que muchos crean tener revelación de Dios, pero no es así. El diablo quiere manipular nuestra fe. El diablo quiere manipular nuestras peticiones, nuestras emociones y controlar nuestra mente y nuestras acciones. Eso dice 2 Corintios 11:14 cuando cita que Satanás se ha vestido como un ángel de luz para engañar, para herir. Porque no hay nada más difícil para nosotros como hijos de Dios que un hermano o hermana, entre comillas, a quien hemos amado profundamente, nos hiera y nos traicione. Entonces Satanás se encarga de introducir gente falsa, a lo que también Pablo advierte, para que tengamos cuidado de los falsos hermanos. Sin embargo, más allá de eso, el diablo promueve una doctrina abiertamente para captar adeptos, porque usted sabe que hay gente muy resentida con Dios. No todo el mundo está esperando a Dios con los brazos abiertos. Hay gente muy resentida con Dios, porque hay gente que le echó la culpa a Dios. Hay gente que cree que Dios es el responsable de sus fracasos, de sus frustraciones, de sus dolencias, de sus ruinas, de sus miedos. Y por eso hay mucha gente resentida. Hay mucha gente resentida por sus dolores, por sus malas experiencias familiares con Dios. Y Satanás está usando eso también para llevar a muchos aparte de la voluntad de Dios. Entonces, él promueve una doctrina para desviar a la gente, una doctrina para que la gente no tenga finalmente la salvación que Dios le quiere dar. El diablo está predicando una doctrina, y esa doctrina se basa en 3 puntos importantes que yo quiero mencionar a continuación. Pero antes vamos a ver lo que es doctrina. Allí dice el diccionario de la Real Academia Española que doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas han hecho cosas en su vida que luego no pueden revertir respecto a lo que ellos creen. Y lo que ellos creen lo defienden hasta con su propia vida. Satanás está procurando que la gente se desvíe y no conozca la doctrina de Cristo. Miren esto. La doctrina de Cristo se basa en la revelación de la verdad de Dios. La doctrina de Cristo se basa en Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor y la gracia de Dios, la salvación por fe, la condenación por el pecado, la Trinidad, el Espíritu Santo, el Evangelio, la resurrección, la victoria de Cristo sobre el diablo, sobre la carne y sobre el pecado, entre otras cosas. Cuando a usted le predican algo contrario a eso, usted tiene que
despertar y saber qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está diciendo, por qué el enemigo está tratando. A ver si podemos separar aquí ellos dos para que no me distraigan nada más. O salen, si quieren hablar, salen sin problema, así no me distraen. El diablo está haciendo algo, está exponiendo esta doctrina abiertamente. ¿Para qué? Para que la gente resentida con Dios venga a sus pies con mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gente siente que Dios le falló. Y cuando se proclama una doctrina contraria a la doctrina de Cristo, la gente dice, hay otra alternativa. Pero lo que ellos no saben es que esa alternativa los va a llevar a la condenación eterna. ¿Me está siguiendo? Y el primer punto que Satanás establece y proclama es este. Por favor, vamos. Negar la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios. Si la gente duda de la palabra de Dios, nunca creerá en Dios. ¿Me está siguiendo? Si la gente duda de lo que está escrito de parte de Dios, la gente nunca va a creer en Dios. Y eso es lo que Satanás está proclamando, es lo que Satanás está queriendo hacer, que la gente no crea lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces usted mismo o usted misma ha dudado de lo que Dios ha dicho? ¿Cuántas veces? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nace eso? Del diablo mismo. Cuando usted dude de lo que es palabra de Dios, usted piénselo, reflexiónelo. El diablo me está infundiendo su doctrina perversa. No podemos dudar de lo que Dios dice. Y el que duda, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El que duda, ¿cómo? El que duda es semejante a la onda del mar que va y viene. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque el enemigo va a tratar de meternos su doctrina. Estas doctrinas, búsquelo por favor en 1 Timoteo 4, son propagadas por demonios en el mismo entorno de la iglesia. Estas doctrinas no se imparten afuera, donde la gente ya está ciega, perdida y desviada. Estas doctrinas, el diablo busca un lugar en la iglesia para impartirlas. ¿Y qué dice Timoteo? Primera carta, el apóstol Pablo escribiendo, dice, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos ser librados de esto? ¿Cómo? Dígamelo usted. ¿Cómo podemos ser librados de eso? Porque hay gente que a veces sabe que está escuchando una doctrina del diablo y se queda sentada hasta el final escuchando a ver cómo va a terminar. ¿Cómo nosotros podemos ser librados de las doctrinas de los demonios? Teniendo la doctrina de Cristo. Porque lo contrario, usted escucha en la radio algo, usted escucha al vecino algo, un comentario algo, del político una cosa, del hermano de la otra iglesia otra cosa, y eso le crea duda. Si eso le crea duda, usted no está muy bien cimentado en lo que es la doctrina de Cristo. No está bien cimentado. El Señor Jesucristo cita a través del apóstol Juan en el libro de las Revelaciones, capítulo 2, 24 y 25, los versículos. Dice que en la iglesia de Tiatira se había infiltrado esta doctrina. Si quiere lo busca, Apocalipsis 2, 24, 25. Yo lo voy a leer, sin embargo, en la Nueva Traducción del Viviente, que lo cita así, porque se había metido esta doctrina en la iglesia. Y dice el texto: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza o verdades profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Te dio amor? ¿Te dio fe? ¿Te dio valor? ¿Te dio esperanza? Reténlo. Reténlo. ¿Te dio seguridad? Reténlo, no lo pierdas.
Si lo pierdes es porque nunca estuviste cimentado, nunca estuviste plantado. Y hay gente difícil en el reino de Dios, gente muy orgullosa que no se quiere dejar formar, que no se quiere dejar guiar, que no se quiere dejar enseñar, y esos son los que están más expuestos al peligro. Cuando usted ve a una persona así, dile: estás en peligro, estás expuesto a la perdición. ¿Por qué? Porque no tienes fundamento, no tienes piso. El diablo te va a decir cualquier cosa al oído y se la vas a creer, por no saber qué es lo que Dios te está diciendo, o no saber qué es lo que Dios te ha dicho. Así que el propósito de Satanás con su doctrina es apartar de la verdad a las personas que Dios ha elegido. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, veamos los versos 3 y 4. También los leeré en la Nueva Traducción del Viviente. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. ¿Cuánta gente no hay así? Que no quieren escucharlo a uno predicar. Le gusta todo de la iglesia menos lo que uno predica. Porque a veces lo que uno predica es muy duro, es muy confrontativo, puede ser muy ofensivo, pero es lo que te va a salvar. Ve que no hay muchos amenes efusivos. No, es que se baja todo el emocionalismo, se baja, porque es que aquí tenemos que ser muy sobrios, muy sobrios. Se baja el emocionalismo, porque necesitamos sobriedad. ¿Qué es sobriedad? ¿Qué es sobriedad? Estar con todos los sentidos al 100%, atentos. Eso es sobriedad. Tener conciencia plena de todo. Satanás tiene un método para propagar su doctrina. Y 2 de Corintios 11:13 lo dice. Su estrategia es imitar el método divino de Dios. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 11, versículo 13. Yo lo voy a leer también en la Nueva Traducción del Viviente. Que dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se está refiriendo a personas que están justamente predicando la doctrina de Satanás. ¿Me está siguiendo? Pero este mismo pasaje, ahora en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos muestra que Satanás se ha disfrazado para ocultar su verdadera identidad. No hay nada más engañoso que parecerse a la verdad. Usted sabe, la gente experta en falsificación es la gente que hace billetes. ¿Y qué hace el que no está muy ducho en el tacto con los billetes verdaderos? Recibe un billete falso con toda facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no lo distingue? Se los acabo de decir. Porque no conoce el verdadero. Cuando usted conoce la verdad, no hay mentira que pase a su vida. Cuando usted conoce la verdad, no hay mentira que pueda filtrarse a su corazón. Pero Satanás lo ha hecho, se ha disfrazado para ocultar su verdadera identidad, y por eso muchos le han creído. Mire lo que dice el verso 14, capítulo 11 de 2 carta a los Corintios. Palabra de Dios para Todos dice: eso no nos sorprende, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Y leímos en 2 de Pedro 2:1 que el diablo, para poder introducir su doctrina, ¿qué utiliza? Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores. Miren, yo se los quiero leer en la Palabra de Dios para Todos, que dice así: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo, ellos mismos atraerán rápida destrucción. Por eso es que cuando ellos atraen esa destrucción, todos los que están con ellos son destruidos también. Todos se van en un mismo vacío. Pero la segunda situación que tenemos que darle mucha importancia respecto a la doctrina de Satanás es esta: Satanás niega la divinidad de Dios en la persona de Cristo, y tratará de que muchos también lo nieguen. Que muchos no crean que el Padre se encarnó en el Hijo, que el Espíritu Santo vino sobre el Hijo. No.
eso es mentira. Muchos, el diablo va a tratar de decirlo así, eso es mentira. Dios es Dios y nunca se encarnó en Cristo. Dios sigue siendo Dios, pero Cristo es un farsante. El diablo tratará de que la gente crea eso. ¿Y cómo lo hará? Utiliza a hombres para que se opongan a esta doctrina de la verdad de Dios. Como Satanás no puede materializarse en un cuerpo visible, manipula a los seres humanos para lograr sus propósitos. Y esto lo dice Efesios 4:27. Yo lo leo en la palabra de Dios para todos, que dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Cómo lograríamos que el diablo nos derrotara? ¿Cómo? Creyendo en su doctrina, negando la divinidad de Cristo como Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que dudemos de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones podemos omitir a la persona de Cristo? ¿Me está escuchando? Porque muchas veces le damos más relevancia al Padre o al Espíritu, pero no podemos hacer tal cosa porque los tres son iguales. Tenemos que amar con la misma pasión al Padre, con la misma pasión al Hijo, con la misma pasión al Espíritu Santo. Y tenemos que saber cuál es el rol de cada uno de ellos, aunque yo lo diga en plural, es uno solo. Y tenemos que saberlo y entenderlo, porque el enemigo tratará de jugar con eso en nuestra mente. ¿Qué hace Satanás para negar la divinidad de Cristo? Utiliza a ministros, a gente religiosa de alta alcurnia, de mucha influencia, como utilizó en los tiempos de Cristo a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas de su tiempo. Cuando Jesús estaba con ellos en Juan 8, que yo se los he citado muchísimo, desde el versículo 31 en adelante, ¿se acuerdan de esa discusión? Jesús decía: yo soy la verdad. Ellos dijeron: no, tú eres un mentiroso. Jesús les dijo a ellos: yo soy el Hijo de Dios. Ellos dijeron: tú tienes demonio, has blasfemado. Y cuando Jesús le dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo, ellos ya lo querían matar. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que defiende la posición de Satanás a conciencia. No importa si se están oponiendo a medir consecuencias, pero como dijo el apóstol Pedro, su día de destrucción se acerca. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que el diablo está tratando de hacer y está haciendo en otros lugares. Tenemos que levantar una voz que se distinga entre tanto ruido y acusación y reproche y ofensa que hay aún dentro de la iglesia de Cristo en el mundo. Tenemos que levantar una voz que se distinga, una voz no imparcial, sino una voz posicionada en la voluntad de Dios, para que todo el mundo entienda que es tiempo de cambiar el mensaje y adherirse, apegarse a lo que Cristo quiere que a la iglesia se le predique. Eso es. Y lo tercero que el diablo hace para infiltrar su doctrina es esto. Vamos, negro. Negar la doctrina de la salvación por medio de la sangre de Cristo. Muchas personas no vienen al reino de Dios porque creen que la sangre de Cristo no es suficiente para darles salvación. Pero eso es el más poderoso recurso que Dios usó para la reconciliación: la sangre de Cristo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, que ya leímos, y se lo voy a leer ahora en la traducción del lenguaje actual, en otra versión, él nos previene acerca de la negación, porque dice: negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor. O sea que no es gente que al principio estaba perdida, pero por ir detrás de sus propios deseos engañosos y por creerle al diablo, por no tener un fundamento firme, se apartaron y negaron al Señor que los rescató. Y dice la traducción del lenguaje actual así, segunda de Pedro 2:1: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo, dice la palabra. Entonces nosotros no podemos jugar con esto. Es tiempo de asumir una mayor responsabilidad con la iglesia. Yo se los decía el otro día: a la iglesia tenemos que cuidarla, pero no atacando a los otros, porque no estamos para atacar a los demás.
Ya pusimos el fundamento. El Señor nos enseña a través de Pablo en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no podemos tratar de salvar a la iglesia atacando a otros. ¿Por qué? Porque estamos generando un espíritu de violencia, de crítica, de reproche, de disensión entre los hermanos, y eso no lo podemos hacer. Tenemos que cuidar a la iglesia orando por ella, intercediendo por ella y enseñándole lo que Cristo quiere que le enseñemos. Así que si usted no se prepara, usted terminará diciendo cualquier tontería o cualquier barbaridad. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar, tenemos que ponernos bajo la autoridad, bajo la tutela de maestros que nos enseñen la doctrina de Cristo. Y si usted no lo hace, está expuesta a la perdición. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios no quiere eso para usted. Dile al que está a tu lado, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú estés con Él eternamente. Así que en muchos lugares se está predicando un evangelio atractivo para que muchos vengan, pero no le muestran estas verdades porque es que los ahuyenta, y si los ahuyenta no vienen, entonces vamos a tratar todo el tiempo. No estamos persiguiendo números, queremos gente que sea edificada, que cuando ya nos vayamos de esta tierra el Señor diga: gracias, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, en el reposo de tu Señor. ¿Sabe por qué? Porque no importa, el Señor Jesucristo solo tuvo la responsabilidad sobre 12, y Él le hizo la acotación al Padre cuando le dijo: ninguno perdí, solo el que tú habías decidido que se perdería. Pero sobre 12, ¿cuántos han sido asignados a su vida? ¿Cuántos se pueden estar perdiendo? ¿Cuántos están escuchando esas doctrinas de demonios? ¿A cuántos no queremos ofender? Tenemos que ofender a la gente con la palabra, sin decirle del mal que se van a morir, pero decirle que si no se arrepienten ya están muertos. Sí. Entonces, pero esto puede ser muy ofensivo. Jesús ofendía a la gente no con la intención de ofenderla, sino con la intención de salvarlas, pero las ofendía. Entonces a veces nosotros tenemos el temor de hablarle a la gente con claridad, porque la gente, bueno, usted sabe, la gente tiene que conocer la verdad de Dios. La gente tiene que saber la verdad de Dios. La gente tiene que tener un encuentro real con Dios, y cuando lo tenga sabrá que usted nunca le dijo mentira. Cuando esa gente lo tenga, sabrán que usted nunca les mintió. Porque yo me he encontrado con personas que me han dicho: yo no sé por qué en tal lugar no me hablaron así como usted me habló. Eso me hubiese ahorrado muchos años que he perdido. Yo no sé, querían tenerme contento, querían tenerme bien, pero eso me perjudicó. No estamos aquí para seguirle el jueguito al diablo, estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Así que en otros lugares se está predicando un evangelio complicado. ¿Qué es un evangelio complicado? Donde la gente se le pone la cosa muy difícil. Mire que si usted viene al reino de Dios, si usted viene al Señor, mire que si usted se convierte a Cristo, mire que, y otros predican que el diablo se va a hacer más fuerte cuando usted se vuelva a Cristo. Sí, hay gente, o sea, hay doctrinas y hay pensamientos que la gente predica como que si fueran del Señor, cuando la Biblia dice que cuando usted se hace propiedad de Cristo, ni el diablo lo puede tocar, porque usted está bajo la autoridad de Dios, en la mano de Dios, bajo la cubierta de Dios, bajo la sombra de Dios. Y si el diablo lo toca, es por dos razones: o porque usted hizo algo para eso, o porque Dios tiene un plan en donde planificó y previó que eso fuera así. Del resto no puede ser. ¿Qué está haciendo Satanás en muchos lugares? Está inclinando a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, para que vivan una vida cristiana, entre comillas, fuera de la autoridad de Cristo. Eso es parte de esa doctrina. Una persona rebelde que no está bajo la autoridad de Cristo, que no está bajo la autoridad de sus padres, que no está bajo la autoridad de los pastores, de los apóstoles, de los que están en autoridad en la iglesia, que no está bajo la autoridad del maestro, del profesor, de la escuela, del jefe en el trabajo, está siguiendo esta doctrina. Porque cuando vienes a Cristo, Dios te enseña cómo es la autoridad. Y te dice: Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de varón, varón cabeza de la mujer.
Y comienza Dios a enseñarte sobre la autoridad y te habla de eso y te dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que se resiste a la autoridad, Dios resiste, y Dios comienza a enseñarte para que nunca sigas una doctrina equivocada y aprendas a sujetarte a Dios y a toda autoridad que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué hace el diablo? Inclina el corazón de las personas para que vivan fuera de la autoridad de Cristo, porque si están en rebelión, si están en desobediencia, el diablo les puede dar su doctrina y van a obedecer a Satanás y no a Dios. El rebelde no obedece a Dios, ni siquiera está siguiendo los deseos de su corazón, está obedeciendo al diablo. Pero ¿qué más? Pablo dice que la iglesia de Corinto cayó en este problema. Vamos a ir allá un momento. Primera de Corintios capítulo 1. Y esto fue bien grave. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Pablo nos muestra el problema que tuvo Corinto por querer vivir fuera de la autoridad de Cristo. Dice aquí: mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no, soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros que dicen, yo sigo a Cristo. La pregunta es, ¿tú bajo qué autoridad estás? Esa es la pregunta. Porque todos tenemos, además de la autoridad de Cristo, otras autoridades. Otras autoridades. Y hay gente que no quiere obedecer ni al papá, ni al pastor, ni al jefe del trabajo, ni a los educadores. Hay gente que solamente quiere obedecer a Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? No, señor. Usted no puede obedecerme a mí si no hace lo que yo mando. Y yo mando que la autoridad sea en este orden. Así que antes de llegar acá, usted tiene que estar en paz con todos los que están debajo de mí. Pero mucha gente todavía en la iglesia de Cristo sigue creyendo que vive en una democracia. Ese pensamiento ideológico de la democracia se ha metido hasta los tuétanos en las personas en todo el mundo. Y entonces eso ha llevado a mucha gente que después que viene a Cristo quiere vivir con esa misma ideología o filosofía. Pero Satanás nunca podrá obrar dentro de la esfera de la verdad. Por eso, ¿qué hace el diablo? Trata de sacarte de esa atmósfera. Porque si te saca de ahí, te hace vivir en un mundo de mentira, donde tú crees que lo que vives es justo y es verdadero, pero es falso. El fin del diablo es engañar, para que el engañado, la engañada, incurra en transgresión. ¿Cómo dice 1 Timoteo 2:14? Vamos a verlo. 1 Timoteo 2:14, traducción del lenguaje actual. Dice, ¿están ahí? ¿No? Ok, vamos a leerlo aquí en dos versiones. Vamos a leerlo en la Reina Valera y en la traducción del lenguaje actual. Primera de Timoteo 2:14. Dice, y Adán, estoy en la Reina Valera, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y dice aquí la traducción del lenguaje actual, además Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. El diablo quiere que el engañado incurra en transgresión. Ahora, ¿cómo no incurrir en transgresión cuando somos engañados? Imposible. Porque cuando usted está siendo engañado o engañada, usted cree que tiene la razón. Usted cree que la tiene. Y se le infla el pecho y se llena de orgullo. Y se llena de vanidad y de soberbia. Y el diablo dice, está listo, ya va a punto, está llegando al blanco, que es pecado. ¡Puc! Y cuando hace contacto con el blanco, el pecado se consumó. Y el diablo dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Por eso siempre dices que obedeces a Dios, pero aquí estás haciéndolo con tanta vehemencia que quién te puede creer que no te equivoqué, que simplemente fue una equivocación. El diablo trata de jugar con eso en nuestras emociones y sentimientos para que nosotros no tengamos el valor de venir ante el Señor y decirles, Padre, perdóname, 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 pequé contra ti deliberadamente, fui engañado, pero pequé deliberadamente.
No le voy a echar la culpa al diablo, no le voy a echar la culpa al vecino, no le voy a echar la culpa a los de la casa, a los de la iglesia. Así que la salvación del pecador está únicamente en Cristo. ¿Y qué hace el diablo? Tratar de mantener al pecador lo más lejos de Cristo, porque si se acerca a Cristo puede ser salvo. Y muchas veces eso es lo que también hacemos nosotros. Mantenemos al pecador lejos de Cristo, porque queremos mostrarle a un Cristo que no es el Cristo de la verdad. ¿Por qué a veces nos creamos un Cristo que no es el verdadero? Porque no conocemos al verdadero. Y nos creamos un Cristo que no es el verdadero. Creamos un Cristo lleno de emociones, lleno de fantasías, lleno de buenas intenciones, y no nos damos cuenta que el Cristo que es el Cristo de la verdad es un Cristo sobrio, un Cristo bueno, un Cristo misericordioso, pero sobre todas las cosas un Cristo auténtico, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que nos ama, el que no nos pone condiciones, el que no nos advierte de lo malo que nos va a pasar si estamos con Él. A veces nosotros ponemos a la gente también distante del Señor. Pero yo les quiero, para terminar, decir que no debemos añadirle ningún complemento a Cristo. Cristo es Cristo, y mucho menos a su obra. Lo que hizo, lo hizo como lo hizo. Pero para nosotros poder predicar eso, tenemos que tenerlo verdadero, tenemos que tenerlo revelado, tenemos que tenerlo consciente, tenemos que conocerlo, tenemos que haberlo descubierto. Si no, hoy escuchaba un predicador que dijo: yo recuerdo hace, no sé, 40 años, decía él, o más, 40 y pico de años, cuando conocí al Señor, la persona que me habló de Cristo, el único versículo que se sabía era Juan 3:16. Y eso fue todo lo que me dijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era el único que se sabía. Fue suficiente para mí, pero ¿habrá sido suficiente para otros? Esa era la pregunta de reflexión. ¿Me está siguiendo? ¿Sí me copió la idea? Porque a veces creemos que para todo el mundo es igual. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que conocer a Cristo para darlo a conocer. ¿Me está siguiendo? Entonces debemos permanecer alerta para que el diablo no nos engañe ni nos use como engañadores. Como dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, esta vez en el capítulo 1, verso 21, traducción del lenguaje actual, dice: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Es lo que más necesitamos hoy. Hablarle a la gente de parte de Dios con la convicción de que es el Espíritu Santo el que nos está guiando, porque la gente se alimentará, la gente se edificará, la gente crecerá y al final la gente dará glorias a Dios y agradecerá al Señor, porque es lo que ellos necesitan. A veces venimos a la iglesia con una falsa expectativa, porque queremos que la gente se sienta bien. No, usted cuando va a un médico, usted no espera que el doctor le diga, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para que se sienta bien? ¿Qué quiere? No es así, ¿verdad? Generalmente los médicos se imponen sobre la voluntad del paciente, ¿sí o no, doctores? Porque entonces los pacientes quieren automedicarse. No, un momentico, pero ¿por qué me voy a poner esa inyección? ¿Con una pastillita se puede resolver? ¿Pero por qué me quiere dejar hospitalizado si esto no es tan grave? De aquí no se va, Señor. Así es. A los pacientes no se les puede decir lo que ellos quieren oír. Hay que decirles la verdad para que ellos concienticen de su necesidad y puedan tener la disposición y el valor, aunque eso les provoque tristeza y angustia, de dejarse ayudar. Y eso es lo que Dios quiere. Así que no permitamos que el adversario nos utilice. No permitamos que la gente se siga nutriendo de cosas tan livianas. No permitamos que la verdad de Dios sea pervertida. Somos sus testigos. Somos sus testigos. Y como testigos tenemos que ir al frente mostrándolo a Él, no mostrando lo que nosotros queremos mostrar. Póngase de pie. Vamos a agradecerle al Espíritu Santo por este momento. Aleluya. Hoy más que nunca
El Señor nos necesita, la iglesia nos necesita. Hoy más que nunca el mundo espera oír un verdadero mensaje del reino. Por eso a veces hay tanta tristeza y tanta indiferencia, porque la gente ve cuánta división hay en la iglesia de Dios. ¿Y por qué hay divisiones? Porque la iglesia ha caído en ese problema. Y hay tantos hermanos y hermanas también que lo hacen. ¿Por qué? Porque los predicadores le han enseñado, o le hemos enseñado a la gente eso, a criticar, a contender, a ofender, a menospreciar, a rechazar, a desestimar la autoridad. Así que hoy tenemos un gran valor en nuestro corazón, en nuestras manos, que no debemos perder. Querido Señor, te damos muchas gracias, gracias infinitas, porque tú abres nuestros ojos para ver lo que hay en tu corazón, para ver lo que quieres hacer entre nosotros. Ayúdanos, danos el valor, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, para no desviarnos de tu voluntad. Y ayúdanos a nutrir a la iglesia, a fortalecerla y a edificarla con lo que tú quieres. No permitas que el maligno gane ventaja sobre nosotros para tener luego así una iglesia débil y una iglesia carnal, sino que podamos ser la iglesia espiritual que tú quieres tener. Que no seamos como la iglesia de Corinto, que unos decían ser de unos, otros de otros, y otros tuyos y otros de otro, sino que entendamos que todos somos de Cristo y que Cristo estableció autoridades para que la iglesia fuese perfeccionada y fuese edificada. Ayúdanos como iglesia a instruir a tus hijos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, amas de casa, esposos, profesionales, gente de oficio, sean ancianos, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, lo que sea. Danos la gracia y el favor para mostrarles a ellos al verdadero Cristo, al verdadero Señor. Y te pedimos en esta noche, amado Rey, que salves a aquellos, que te compadezcas de aquellos y de aquellas que están siguiendo doctrinas de demonio, que niegan la inspiración de la palabra de Dios, que niegan el sacrificio y la sangre de Cristo como recurso de salvación, y que niegan la divinidad del Señor, del Padre, en el Hijo Jesucristo. Compadécete de aquellos que se resisten a la autoridad, se resisten a ti, se resisten a sus padres, a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, se resisten al jefe, se resisten a los maestros, profesores, a la policía, a los gobernantes. Compadécete de aquellos que están siguiendo doctrinas demoníacas. Y en el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a permanecer en la verdad, que nos ayudes a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, y que sobre todas las cosas la iglesia, Rey de Reyes, te pueda ver a ti, amarte a ti, esperar en ti y confiar absolutamente en ti. Que cada uno desee ser como tú eres. Amado Dios, muchas gracias. Toda la gloria y toda la alabanza es solo para ti. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.